La voz de Héctor resonaba a través del altavoz, toda almibarada y falsa, como si estuviera audicionando para algún podcast de motivación. Podemos darle un gran aplauso a Ricardo, dijo, como si Ricardo acabara de curar el cáncer. Yo estaba sentado en la esquina de la oficina, medio escondido detrás de mi monitor, fingiendo ajustar una diapositiva de presentación que había estado lista hacía 2 días. Mi pantalla no necesitaba ningún arreglo, simplemente no quería que nadie viera la expresión de mi cara. Ricardo se reclinó en su silla como si el lugar fuera suyo. Gracias, amigo. Realmente no podría haberlo hecho sin el equipo, dijo, lanzándome una sonrisita engreída como si estuviéramos en el mismo chiste. No lo estábamos. ¿Ese lanzamiento de logística por el que lo estaban elogiando? Lo construí yo. Me encargué del rediseño del backend, reescribí las APIs rotas y arreglé cada bucle de fallos a las 2 de la mañana mientras él estaba fuera creando estrategias con Héctor entre cervezas. Ricardo logró lo imposible, continuó Héctor. Este tipo de liderazgo. Algo excepcional, un punto de inflexión. Todos aplaudieron. Aplausos reales, además, ni siquiera del tipo sarcástico. Mantuve mis manos en el teclado. De ninguna manera me uniría a ese circo. Nota rápida antes de continuar. Comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Ricardo casi había arruinado todo el asunto. El tipo no distinguía un registro de un pico de latencia. Yo había estado cuidando a desarrolladores novatos que no sabían la diferencia entre JSON y Java, trabajando el doble para corregir sus errores antes de que algo llegara a producción. Y ahora aquí estábamos, Ricardo coronado como héroe, yo haciendo clic falsamente en un punto de una presentación que escribí solo mientras Héctor sorbía su tercer topo chico y repetía su frase favorita. «Sabes», dijo, cambiando de tema como si acabara de recordar que yo existía, «no podríamos hacer nada de esto sin Daniel. Eres la columna vertebral de este equipo». Eso fue todo. ¿Columna vertebral? Como si yo fuera un sólido panel de yeso en el que él podía apoyarse mientras otro se llevaba el protagonismo. Quité el silencio de mi micrófono por un segundo. Gracias, Héctor. Él asintió como un senador en una asamblea pública. Oye, quería dar seguimiento a tu solicitud de aumento. Todavía esperando la finalización del presupuesto. Ya sabes cómo es. Sí, Héctor. Sabía exactamente cómo era. Volví a silenciarme antes de decir algo que me haría ser escoltado fuera por seguridad. El tipo ni siquiera podía mentir bien. Asuntos de presupuesto, por favor. Acababan de contratar a una segunda gerente de proyectos para Ricardo, y ella ya estaba presumiendo de su bono de contratación. Ricardo levantó su café en un brindis falso hacia la pantalla. Por la siguiente fase, muchachos. Yo no correspondí al brindis. Cerré la computadora portátil del trabajo sin hacer ruido y busqué debajo del escritorio la de verdad, carcasa negro mate, teclado retroiluminado en rojo, una placa base personalizada que soldé yo mismo en mi garaje hacía 6 meses. Sin WhatsApp, sin Trello, sin Héctor. Esta máquina no gestionaba reuniones. Construía algo mejor. Arranqué en el entorno de desarrollo. Mi herramienta de automatización apareció en segundos. Esbelta, limpia, mía. La había despojado hasta lo esencial, había hecho que cada línea de código respondiera a la lógica, no a basura heredada. Funcionaba más fluidamente que cualquier cosa que usáramos en el trabajo y no lanzaba errores cuando alguien hacía clic en la pestaña equivocada. No estaba construyendo esto para recibir aplausos. Lo estaba construyendo porque estaba cansado de arreglar los mismos problemas cada semana mientras Héctor repartía elogios como si fueran caramelos de Halloween, todo azúcar, sin sustancia. Noches, fines de semana, almuerzos en el estacionamiento, tecleando con la comida en el tablero, así es como construí esto. No publiqué capturas de pantalla ni adelanté actualizaciones. No tuiteé tonterías sobre el esfuerzo ni inundé Reddit con sueños de startup. Simplemente escribí código, lo rompí, lo reescribí, ejecuté pruebas, lo borré y lo volví a hacer. La voz de Héctor resonaba en mi cabeza cada maldita vez que encontraba un error. Es que eres tan confiable, amigo. Quería decir dependiente, predecible. El tipo que no causaba problemas. El tipo que podía reparar un servidor a medianoche y aún así presentarse sonriendo a las 9. Al diablo con eso.
Quería que esta herramienta hiciera que toda su configuración pareciera un dinosaurio, lenta, torpe, unida con cinta adhesiva y negación. Y estaba cerca. Muy cerca. La interfaz de usuario era rápida. El backend escalaba bajo demanda. Señalaba errores antes de que llegaran al usuario. Incluso incorporaba a los nuevos empleados automáticamente. No más cadenas de correos de 3 días para accesos e instrucciones. Solo haz clic, asigna, listo. Pero no era perfecta. Todavía no. Hace aproximadamente un mes, finalmente reuní el valor para enviar un correo electrónico en frío a una startup de logística de tamaño mediano en Jalisco. Solo una pequeña y limpia presentación. Sin drama, sin ventas agresivas. Pasaron de mí. Dijeron que era ingenioso pero no estaba listo para el mercado. Que no parecía suficientemente empresarial. Eso dolió, no voy a mentir. Sentí como si todas las noches que pasé entrecerrando los ojos ante errores de sintaxis bajo las luces del garaje no significaran nada. Recuerdo haberme quedado sentado allí durante una buena hora después de leer su respuesta, simplemente mirando la pantalla, con las palmas sudorosas y el pecho apretado. Luego me enojé. No una rabieta, simplemente me concentré. No estaban equivocados. La interfaz todavía era demasiado simple. Así que la reconstruí. Mantuve el motor, rediseñé el panel de control e hice la demostración más fluida. Integré más datos del mundo real, simulé escenarios del trabajo que conocía al dedillo. Nadie más iba a hacer esto bien. Ni Ricardo, ni Héctor, ni sus elegantes consultores que lanzaban palabras de moda y nos dejaban con marcos de trabajo rotos. Esta herramienta estaba construida para gente como yo, que tenía que hacer malabares con 10 sistemas para completar una sola tarea, que recibía la palmadita en la espalda mientras otro cobraba el bono. Seguí adelante. Cada hora libre se dedicó a hacer la herramienta más ajustada, más rápida, más fuerte. Programé hasta que mis ojos ardían y la habitación se volvía borrosa. Hubo noches en las que ni siquiera me di cuenta de que había salido el sol, hasta que lo vi golpear la ventana. Sin distracciones, sin validación, solo progreso. Algunas noches pensaba en renunciar. Me sentaba allí, con las manos sobre el teclado, preguntándome si solo era otro idiota con un proyecto secundario y un rencor. Pero entonces volvía a oír a Héctor. Es que eres tan confiable, amigo. Y volvía de golpe al código. Luego llegó marzo, y la startup que me había ignorado, regresó. El asunto del correo era simplemente, herramienta de automatización. Lo miré fijamente por un segundo, con el corazón latiendo como si hubiera olvidado cómo mantener el ritmo. Querían probar un piloto. Dijeron que habían hablado internamente, que el director de tecnología había ejecutado mi compilación en un sandbox y que había limpiado sus flujos de trabajo existentes en la mitad del tiempo. Querían una beta funcional para una prueba en vivo con una de sus cadenas logísticas para fin de mes. Háganos saber si su empresa necesitaría estar involucrada, terminaba el mensaje. Esa única línea hizo que mi cerebro diera vueltas. Me quedé helado. ¿Podían reclamar esto? ¿Me había fastidiado a mí mismo? Abrí mi carpeta de documentos de empleado tan rápido que casi derramo mi café, carta de oferta, acuerdos de confidencialidad, política de uso de tecnología de la información. Todo estaba allí, en una carpeta que no había tocado desde mi incorporación hacía 3 años. Escaneé como si mi trabajo dependiera de ello, porque probablemente así era. Desplazar, ojear, control y F. Entonces lo encontré. Cláusula 7.3. Cualquier proyecto personal construido de forma independiente utilizando equipo no perteneciente a la empresa y fuera del horario laboral sigue siendo propiedad intelectual del empleado. Lo leí de nuevo, en voz alta. Ahí estaba. Claro como el agua. Mío. Todo. No lo celebré. Imprimí la maldita cosa, resalté esa cláusula hasta más no poder y la metí en mi carpeta roja, la que guardaba cada negativa de aumento, cada correo de el próximo trimestre de Héctor, cada cumplido falso que me lanzaba mientras me pasaba por alto. Esa carpeta roja se convirtió en mi armadura. No más parches de servidor a altas horas de la noche. No más mensajes de WhatsApp a las 10 de la noche diciendo oye, amigo, rapidito. Pasé a la clandestinidad. Fichaba al entrar, hacía mi trabajo,
fichaba al salir. Nada extra. Sin horas extras. Sin tareas de limpieza por los errores de Ricardo. Ya no era el tipo que siempre decía sí. En el trabajo, sonreía lo justo. Tomaba notas en las reuniones. Entregaba exactamente lo que se pedía. Nada más, nada menos. Dejé de corregir código malo a menos que hubiera colapsado la producción. Dejé que Ricardo se las arreglara solo. Dejé que Héctor me asignara favores rápidos que permanecían intactos en mi bandeja de entrada. Por la noche, trabajaba en la beta. La startup me dio datos limpios para jugar. Su encargado de operaciones me envió casos de uso. Construí integraciones, probé casos límite, optimicé los registros. Informaron en cuestión de días, reducción del tiempo promedio de tarea en un 40%. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Sofía, y ella había sido mi compañera de desahogo en el almuerzo durante más de un año. No porque no confiara en ella, sino porque no quería que esto se supiera antes de que fuera a prueba de balas. Empecé a documentarlo todo, marcas de tiempo, registros de desarrollo, historiales de versiones. Mantuve la compilación beta en un disco encriptado separado, con copias de seguridad en un segundo disco en una caja ignífuga debajo de mi fregadero. Sí, tal vez era exagerado, pero cuando te han pasado por alto durante suficiente tiempo, la paranoia empieza a parecer preparación. Héctor dejó de llamarme columna vertebral una vez que dejé de hacer el trabajo que nadie más quería. Empezó a llamarme callado. Lo dijo en una reunión como si fuera un defecto. Has estado un poco callado últimamente, Daniel. Solo asentí. Haciendo mi parte. Y eso fue todo. No insistió más. Ni siquiera preguntó en qué estaba trabajando. Simplemente pasó a elogiar a Ricardo por actualizar una hoja de cálculo con los códigos de cliente incorrectos. Que se hundan. Yo tenía otros planes. 2 días después, recibí el correo electrónico. Asunto, resultados del piloto, avancemos. Ni siquiera necesité abrirlo para saberlo, pero lo hice de todos modos, con el corazón en la garganta y los dedos helados. Estaban dentro. La herramienta funcionó. Implementación limpia, sin fallos, sin quejas. Dijeron que nunca habían visto una incorporación tan rápida con 0 llamadas a soporte técnico. El director de tecnología lo llamó sin fricciones. Luego vino la línea que realmente me impactó: estamos listos para hablar sobre una licencia de pago. Me recliné en mi silla, simplemente mirando la pantalla, con el pecho vibrando como un cable con corriente. Antes de que pudiera asimilarlo, otro correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada desde un dominio diferente, una empresa de logística de Querétaro. Habían visto la herramienta en acción a través de un proveedor compartido y querían probar la beta ellos mismos. Dijeron que habían oído que simplemente funciona. 2 clientes, una herramienta, 0 ayuda de mi parte. Y justo en ese momento, como si el destino tuviera sentido del humor, Héctor apareció en mi WhatsApp con un mensaje. Oye Daniel, te presento a tu nuevo becario que empieza el lunes. Hice clic en el perfil. Un chico de algún bootcamp. Su biografía decía, aspirante a desarrollador full stack. Estábamos en problemas. El lunes por la mañana, apareció con un Vive 100 y una computadora portátil cubierta de pegatinas que decían cosas como la IA volverá y confía en mí, soy desarrollador. Héctor lo presentó como si hubiera contratado a Slim. Tiene hambre, es agudo. Te gustará. Ponlo a trabajar en cosas de backend. Claro. El chico me miró y dijo, nunca he hecho backend, pero estoy listo para aprender. Parpadeé. ¿Sabes JavaScript? Él sonrió. Todavía no, pero aprendo rápido. Suficientemente rápido como para ganar casi lo mismo que yo, al parecer. Más tarde me enteré de que ganaba apenas un poco menos que mi salario, con un bono de contratación. No estallé. Ni siquiera levanté la voz. Vertí todo ese calor directamente en la compilación final. Limpié las últimas fugas de memoria, ajusté las animaciones de la interfaz de usuario, escribí scripts de instalación que podían ejecutarse solos. Incorporé un seguimiento de errores tan fluido que podía enviar por correo electrónico los registros de soporte antes de que un usuario supiera que algo había salido mal.
Dormí quizás 3 horas por noche esa semana. Cuando finalmente comprimí la versión limpia, me recosté y me permití respirar por primera vez en meses. La subí a las 9:12 de la mañana de un miércoles. Una frase: la herramienta está lista. Veamos quién ha estado prestando atención realmente. Sin logo, sin enlace, sin presentación, solo lo suficiente para picar a las personas adecuadas. Calculé que 5, tal vez 6 personas harían clic, como un excompañero de trabajo o 2. Quizás Sofía, si estaba aburrida en su almuerzo. 15 minutos después, tenía 47 comentarios. Personas de las que no había sabido nada en años estaban etiquetando a otras, preguntando qué había construido. Mis mensajes directos comenzaron a llenarse. No solo de desconocidos, sino de verdaderos responsables de la toma de decisiones, directores de tecnología, jefes de producto. Algunos fundadores de startups a los que solía seguir en silencio cuando pensaba que nunca construiría nada real. Oye Daniel, enlace a la demo. Me encantaría charlar sobre integraciones. Espera, ¿construiste esto solo? Lo mejor de todo, un boletín tecnológico de nivel medio al que le presenté mi idea el año pasado, el que me dijo que a mi producto le faltaba una historia, me envió un mensaje. Estamos haciendo un reportaje sobre desarrolladores que resuelven problemas operativos reales. ¿Podemos incluirte? Ni siquiera respondí. Todavía no. Porque entonces llegó Héctor. Apareció un mensaje de texto en mi teléfono personal como si fuera un día cualquiera. Héctor, trabajo, tenemos que hablar. ¿Urgente? Sin carita sonriente, sin amigo o colega como solía añadir. Solo pánico corporativo total. Lo dejé estar. No lo abrí. No respondí. En su lugar, salí al garaje, saqué el disco principal del equipo, lo conecté a mi computadora portátil de respaldo y comencé a copiar cada registro de compilación, nota de desarrollo, copia de seguridad encriptada y archivo fuente en 3 ubicaciones diferentes: nube, físico, remoto. Luego hice lo mismo con la comunicación del cliente, correos electrónicos, comentarios de prueba, guías de instalación de la beta, todo con marca de tiempo y ordenado. Lo hice a prueba de balas porque sabía lo que se venía. No se ignora el mensaje urgente de tu jefe después de una publicación como esa sin patear un avispero. Aún así, no tenía miedo. No esta vez. Había hecho el trabajo. Documenté cada línea, usé mi propio tiempo, mi propio hardware, en mi propia red. La cláusula era clara. La prueba era sólida. Y mi carpeta roja estaba a punto de ganarse su maldito nombre. No me importaba lo que Héctor pensara o lo que planeara. Mientras él se movía frenéticamente tratando de averiguar qué estaba pasando, yo ya estaba un paso por delante, verificando 3 veces la integridad de los archivos y las marcas de tiempo de las versiones. Incluso volví a hacer una copia de seguridad del contrato original con la cláusula 7.3. Lo escaneé en alta resolución, lo etiqueté y lo archivé junto a cada mentira de quizás el próximo trimestre que me había enviado por correo. Mantuve la computadora portátil del trabajo cerrada todo el día. No respondí a WhatsApp. No revisé Gmail. Héctor podía esperar. A la mañana siguiente, recibí el correo electrónico. Sin asunto. Sin invitación a una reunión. Solo una línea de texto en mi bandeja de entrada como una pistola cargada. Preséntate en la sala de conferencias C a las 10 de la mañana. Por solicitud del director ejecutivo. No era de Héctor, ni siquiera de su asistente. Esto venía directamente de recursos humanos. No respondí. No hice preguntas. Abrí la carpeta que contenía cada aumento ignorado y cada cumplido falso. Deslicé la cláusula encima, la cerré con la cremallera y salí de la oficina como si no tuviera nada que perder. A las 9:59, abrí la puerta de la sala de conferencias C. Héctor ya estaba allí, con una sonrisa falsa cargada, la energía nerviosa escapando de su postura como si no pudiera decidir si quería estrecharme la mano o lanzarla contra la pared. 2 miembros de la junta estaban sentados al otro lado de la mesa, Carlos Gutiérrez y Susana Algo, ambos con trajes planchados y expresiones indescifrables. La asesora legal estaba sentada junto a Héctor, tecleando como si sus dedos tuvieran que estar en otro lugar. Nadie dijo una palabra. Me senté, tranquilo, quieto,
con la carpeta roja sobre la mesa. Héctor comenzó. Daniel, dijo con esa voz que usaba cuando intentaba sonar como un mentor. Todos somos admiradores de lo que has estado construyendo. Hizo una pausa, miró a la abogada y luego de nuevo a mí. Pero parece que hay cierta confusión. Esta herramienta que has estado promocionando cae bajo la propiedad de la empresa. No parpadeé. Continuó, un poco más tajante. La desarrollaste mientras estabas empleado aquí, y tu rol incluye soporte de investigación y desarrollo, así que técnicamente, esto nos pertenece. Se reclinó como si acabara de dar jaque mate. No me inmuté. Abrí la cremallera de la carpeta, saqué la carta de oferta, la giré hacia la cláusula 7.3 y la deslicé sobre la mesa. Construido en mi propio tiempo, con mis propias herramientas. Fuera del horario laboral, fuera de la red. ¿Quieren marcas de tiempo? También las traje. La abogada tomó la página, sus ojos escaneando rápidamente. Observé cómo su rostro cambiaba, solo un parpadeo, pero fue suficiente. Héctor también lo vio. Su mandíbula se tensó. Susana se inclinó para susurrarle algo a Carlos, quien no apartó la vista de mí. La abogada siguió leyendo. Nadie levantó la voz. Nadie me insultó. Solo silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando las personas en el poder se dan cuenta de que el tipo al que subestimaron podría saber realmente lo que está haciendo. Me recliné en mi silla, con las manos en el regazo. Dejé que lo asimilaran. El silencio se prolongó hasta que la abogada finalmente carraspeó. Se ajustó las gafas, barajó unos papeles y dijo, Daniel, creo que puede haber un malentendido sobre el alcance de la propiedad intelectual. Los contratos de trabajo a menudo implican un deber de lealtad, y eso incluye implícitamente. No por escrito, la interrumpí. Parpadeó, se recompuso. Bajo el derecho consuetudinario, los empleadores aún pueden reclamar la propiedad si el trabajo se alinea con los intereses comerciales, incluso cuando se realiza fuera del horario laboral. Se llama propiedad implícita. Deber de lealtad. Propiedad implícita, repetí con calma. Puedes usar todas las palabras de moda que quieras, pero esta cláusula no es ambigua. Es blanco sobre negro. Abrí de nuevo la carpeta roja y deslicé otra página. Chemits con marca de tiempo. Todos fuera de horario. Fuera de la red. Hardware personal. Repositorio local. Con copia de seguridad en un dominio privado. Ella dudó, escaneando las marcas de tiempo. Carlos, uno de los miembros de la junta, se inclinó hacia adelante. ¿Son reales? Asentí. Cada uno de ellos. Pueden revisar los registros. Tengo rastros de servidor que verifican que mis direcciones IP nunca coinciden con el equipo de la empresa. Ni una sola vez. La falsa calma de Héctor se rompió. ¿Esperas que creamos que construiste esta cosa mágicamente en tu tiempo libre? Vamos, Daniel. Ambos sabemos con cuántos datos de la empresa interactúa esta herramienta. Interactúa con APIs públicas, dije. No con nuestros sistemas propietarios. La empresa no es dueña del análisis de JSON ni de la automatización de procesos, Héctor. Golpeó la mesa con la mano. ¿Lo estás tergiversando? La abogada levantó la vista bruscamente, como si no esperara que él explotara tan pronto. Carlos frunció el ceño. Héctor. Solo su nombre, pero el tono cortó como el cristal. Héctor se volvió hacia la abogada. ¿Te vas a quedar ahí sentada y dejar que se vaya con nuestra propiedad intelectual? Tú aprobaste esa cláusula hace años. La abogada le dio la vuelta a la carta de oferta, pasando el dedo por la página. Su voz bajó. Cláusula 7.3. Cualquier proyecto personal construido de forma independiente utilizando equipo no perteneciente a la empresa y fuera del horario laboral sigue siendo propiedad intelectual del empleado. Hizo una pausa y luego añadió, más bajo, sigue siendo ejecutable. Héctor se quedó con la boca abierta como si no hubiera oído bien. Carlos se reclinó en su silla, sin apartar los ojos de Héctor. Entonces, para que quede claro, está en terreno firme. La abogada asintió una vez. Sí. Legalmente, sí. La cara de Héctor se puso roja.
Eso es una locura. Ha estado usando conocimiento que adquirió aquí. Eso es trabajo derivado. No dije una palabra. Simplemente abrí mi computadora portátil y giré la pantalla hacia ellos. Cada línea de código es original. El historial de versiones está intacto. Traigan al experto que quieran para auditarlo. La sala de juntas volvió a quedar en silencio total. Susana garabateó algo en su cuaderno, con la mirada fría. Carlos soltó un largo suspiro y luego miró a la abogada. ¿Estás de acuerdo con esto? Ella asintió de nuevo, esta vez más despacio. Héctor se desplomó como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo. Nadie me miraba ya, ni siquiera para desafiarme. Pude sentir el cambio de poder. Lento, pesado, final. No me regodeé, no sonreí. Simplemente me quedé allí, tranquilo y quieto, y los dejé cocinarse en su propio jugo. Carlos Gutiérrez se levantó lentamente, como si quisiera que todos lo sintieran. No me miró a mí. Miró directamente a Héctor, que seguía encorvado como si le hubieran quitado la batería. Enterraste a una estrella, dijo Carlos, con voz baja pero afilada, e intentaste robarle la luz. Héctor abrió la boca, pero Carlos lo interrumpió con un gesto de la mano. Sin alzar la voz, sin enojo, simplemente dando el asunto por terminado. Luchaste más para bloquearlo de lo que jamás hiciste para apoyarlo. Él construyó la cosa más útil que esta empresa ha visto en 3 años, y tú intentaste reclamarla con una cláusula que nunca leíste. Susana guardó su tableta en su maletín de cuero. La abogada cerró su computadora portátil sin decir una palabra. Carlos finalmente se volvió hacia mí. Hemos terminado, dijo. Eso fue todo. Sin amenazas, sin drama. Solo esas 2 palabras y un camino despejado hacia la puerta. Héctor no dijo nada, solo se quedó allí con el contrato original todavía en sus manos, la página arrugada como si la hubiera estado sujetando con demasiada fuerza. Me levanté, guardé mi carpeta roja en mi bolso y la cerré lentamente con la cremallera. No me apresuré. Quería que sintiera lo definitivo que era esto. Lo miré directamente a los ojos. Podrías haber tenido una parte, le dije. Todo lo que tenías que hacer era tratarme como si importara. Sus ojos estaban vidriosos. Seguía sin palabras. Salí. No miré atrás. No lo necesitaba. El pasillo de afuera se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Esa presión que había estado sobre mi espalda durante años, el peso de ser el tipo que limpiaba los desastres de todos los demás sin recibir crédito, se había ido. Mis pasos se sentían más ligeros, como si la gravedad finalmente hubiera cedido. Me crucé con Sofía cerca de la sala de descanso. Levantó la vista de su pantalla, con los ojos muy abiertos como si ya lo supiera. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí una vez. Mejor que nunca. Y seguí caminando. Apenas llegué al estacionamiento cuando mi teléfono vibró. Sofía, Héctor está perdiendo los estribos. Recursos Humanos está en pleno colapso. ¿Estás bien? Me detuve junto a mi coche, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Luego respondí, estoy bien. No demandaré si no crean problemas. Diles eso. 3 puntos parpadearon y luego desaparecieron. Sin respuesta. Eso fue suficiente. Me quedé allí un segundo, con la mano en la puerta del conductor, dejando que todo se asentara. El aire de otoño me golpeó como la verdad, agudo, frío, perfecto. Olía a hojas secas y a pavimento fresco. Se sentía como la primera bocanada de aire real que había tomado en años. Mi teléfono vibró de nuevo. Un número diferente. Casi lo ignoro, pero luego vi el nombre, un inversor de capital de riesgo de Monterrey. Uno al que le presenté mi idea hacía 6 meses y que ni siquiera respondió. Ahora habían adjuntado una hoja de términos. Una oferta directa. No sonreí, no salté. Solo asentí una vez, como si el universo finalmente se estuviera poniendo al día. No hice estallar el lugar. No quemé a mi jefe. No arrastré a nadie por el barro en Internet. No despotriqué en OCC Mundial. Simplemente dejé de sostener sus mentiras.
Dejé de ser el tipo de respaldo. Dejé de esperar a que Héctor me viera. Mientras caminaba hacia la acera, pasé junto a la placa de la oficina. Letras doradas, granito falso, todo brillo, sin sustancia. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como un remanente de un capítulo que ya había superado. Mi bandeja de entrada seguía vibrando, inversores, probadores beta, un antiguo compañero de trabajo de Guadalajara preguntando si estaba contratando. Aún no respondí. No lo necesitaba. Por una vez, el mundo podía esperarme a mí. Ya no solo era visto. Ya no solo era libre. Era respetado. Construí algo con mis propias manos, en mi propio tiempo, y lo protegí de las personas que pensaban que eran mis dueños. Ahora, finalmente sabían quién era yo, y no levanté la voz ni una sola vez. ¿Te habrías marchado o los habrías demandado por todo? Deja tu respuesta en los comentarios y dinos qué habrías hecho. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias como